Bienvenidos a Chegua Digital. Hoy nos dedicaremos a realizar una ilustración digital paso a paso. Se trata de una caricatura del artista plástico peruano Fernando de Cislo. Lo haremos a partir de una fotografía desde un boceto ya dibujado. Iniciaremos el pintado de la caricatura al estilo óleo en el programa Photoshop, usando las herramientas pincel y pincel mezclador. Daremos algunos lineamientos de cómo se usan estas y otras herramientas. También veremos cómo obtener los colores para la realización de esta ilustración. Lo primero que he realizado al pintar esta ilustración es crear una capa nueva debajo del liner, y en esa capa pintaré los colores base de la ilustración con la herramienta pincel. Podemos tener una paleta de colores básicos para el desarrollo de esta ilustración. Luego podemos ir graduando estos colores con el selector de color. Ya lo veremos más adelante. Aquí podremos con ese color base llevarlo hacia el blanco o hacia el negro. Hacia el blanco se les denomina colores apastelados y hacia el negro colores agrisados. Luego de esto combinaremos la capa de color base y el liner o delineado para comenzar a trabajar con el pincel mezclador. Aquí les mostramos 5 de los colores que hemos utilizado en esta ilustración. Para trabajar con el pincel mezclador debemos tener en cuenta sus atributos. El pincel mezclador de Photoshop trata de emular o imitar lo que hace el pincel en el trabajo tradicional de un pintor. Primero, debemos escoger el tipo de pincel que vamos a usar, su tamaño, su dureza. Se puede también configurar otros parámetros, pero eso lo podemos ver en otro video. Luego existen dos iconos de pinceles, el primero para cargar el color o pigmento y el otro para limpiar el pincel, como se haría en la forma tradicional. Luego hay un recuadro que dice a medida, donde podemos escoger grados de humedad y mezcla preestablecidos. Luego existen parámetros donde podemos graduar la humedad, la carga, la mezcla y el flujo. En la humedad tendremos algo así como lo que sucede en el trabajo del pintor tradicional, en donde tiene que ver qué tanto diluyente utilizará con el pincel. A veces necesitará más diluyente para hacer, por ejemplo, una veladura, o a veces utilizará simplemente menor cantidad de diluyente para dejar un empaste. El diluyente es, por ejemplo, el aceite de linaza en combinación con aguarrás o trementina, que tiene como objetivo el dar suavidad a la pincelada. Esto en el caso de la pintura al óleo o el estilo óleo. La carga se refiere a la cantidad de pigmento que aplicaremos en el pincel y eso le dará mayor o menor intensidad al color. Al hablar de mezcla nos indica qué tan imperceptible será la transición de un color a otro
en nuestro lienzo o espacio de trabajo. Eso dependerá del porcentaje de mezcla que le asignemos. Cuanto mayor sea el porcentaje de mezcla, más imperceptible será la transición de un color a otro. Lo que se debe hacer en estos casos al realizar un retrato o caricatura estilo óleo es buscar los colores secuencia que nos permitan conseguir el volumen deseado según la referencia. En estos instantes estamos trabajando los tonos medios de la ilustración. Vamos a ir adecuando ciertos tonos, tonalidades, colores que están asignados a los tonos medios de la ilustración. Vamos a ir uniendo también estos tonos medios con el liner. Como ven, el delineado ya va desapareciendo un poco de la ilustración para dar paso al color. Vamos a ir trabajando poco a poco los colores que se observan en la referencia para ir ganando volumen en el rostro de esta caricatura, esta caricatura estilo retrato. Y vamos a ir trabajando también el volumen a través de la secuencia de colores. A veces vamos a colocar algún color más intenso llevado al negro, agrisado, como ya habíamos dicho anteriormente, o también vamos a irle dando un poquito más de luz, trabajando este color un poco más apastelado, llevado al blanco. Así vamos a ir integrando los colores y intentando darle el volumen adecuado a nuestra ilustración. Poco a poco tenemos que ir trabajando esos volúmenes, esas líneas de expresión que tiene el rostro de esta caricatura para darle el parecido, aunque es una caricatura, pero tiene que tener siempre el parecido con la referencia, o sea, el personaje que estamos trabajando. No porque sea una caricatura vamos a dejar de intentar llegar al parecido con el personaje. Recuerden, debemos ir graduando la mezcla, especialmente el parámetro de mezcla, debemos irlo graduando cuando trabajemos este estilo de retrato o caricatura al óleo. Eso dependerá de cuán fácil sea la transición de un color a otro. Si queremos que la transición de un color a otro sea imperceptible o fácil de trasladar de un color a otro, tenemos que aumentar el porcentaje de mezcla de este pincel mezclador. Su porcentaje debe estar entre 80 y 90%. En algunos casos, por ejemplo, la zona sombra, he utilizado un parámetro de mezcla menor, de porcentaje menor, donde he aplicado los colores
más intensos o más oscuros, más agrisados, he utilizado un porcentaje de mezcla menor, entre 50, 30. Eso uno tiene que ir graduándolo poco a poco. En el caso de ya cuando uno trabaja las zonas más oscuras a zonas de medios tonos, entonces nosotros vamos a tener que ir graduando un poco más la mezcla hasta llegar hasta 80 o 90, como les dije anteriormente, el grado de porcentaje de mezcla. Cuanto mayor sea la mezcla, más fácil va a ser el traslado de un color a otro. Como estos colores en el caso del rostro son colores análogos, son colores similares, son colores cercanos en el círculo cromático. Por ejemplo, tenemos los marrones, a veces los anaranjados, vamos a tener que aplicar algunos colores. eh, los amarillos también vamos a tener que aplicar en este rostro, algunos amarillos más llevados al ocre, pero van a ser colores o tonos o tonalidades cercanas, como les dije, llevados al pastel, al blanco, apastelados, o llevados al negro, agrisados. Entonces vamos a tener que ir también cambiando de tonalidades a la hora de aplicar el pincel mezclador. Depende de la zona donde estemos trabajando. Por ejemplo, en el caso de la mejilla, vamos a tener que irle aplicando algunos tonos rosados, algunos tonos marrones, algunos tonos ocres, colores cercanos. Y vamos a tener que ir trabajando así, de esa manera, secuencial, colocando secuencia de colores para tratar de llegar a un volumen.